Dios les bendiga, amados hermanos, bendiciones para todos, muy pero muy bienvenidos. Una bendición una vez más poder estar juntos, la familia de Cristo, poder estar juntos una vez más, alabando, adorando a nuestro Dios. Y qué lindo es poder disfrutar de momentos como este. Le damos gracias al Señor, le damos la bienvenida a toda la familia que se están sumando a esta transmisión, a todos los hermanos, a los amigos. Dios los bendiga muchísimo. Queremos compartir en este día la palabra del Señor y sobre todo en este tiempo yo creo que es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo algunas cosas que son muy importantes y que están en peligro. Mire, ¿a qué estoy haciendo referencia en esta hora? Mire, ustedes saben que el tiempo que estamos atravesando es un tiempo muy pero muy especial. Para nosotros los creyentes es un tiempo glorioso, porque muy cerca está la venida de nuestro Señor. Y esto es algo que no se nos puede olvidar, esto es algo que tenemos que tener muy, pero muy presente. Y a nuestro alrededor la cosa está compleja, a nuestro alrededor ocurren muchas circunstancias que pretenden de alguna manera desbaratar nuestra fe, ¿verdad? Que bajemos los brazos y por sobre todas las cosas, que todas las situaciones que nos rodean nos hagan desenfocar, ¿verdad? De donde realmente debemos poner la lupa, el foco nosotros, la vista en estos días, que es en la venida de nuestro Señor. Hay un gran atentado contra nuestra fe, hay un gran atentado, ¿verdad?, para que nuestra fe se debilite, para que justamente bajemos los brazos en momentos tan pero tan especiales como los que estamos atravesando en estos días, ¿verdad? Y para eso necesitamos comprender de que el momento es glorioso para nosotros, gloria a Dios, pero también es peligroso. Cuando hablamos de momentos peligrosos, tenemos que tomar conciencia de que hay un riesgo para el creyente, hay un riesgo para el Hijo de Dios, hay un riesgo para nosotros, mis hermanos queridos. Y ese riesgo es justamente que nos desenfoquemos de donde tenemos que estar enfocados, que es en la venida de nuestro Señor. Ese riesgo tiene que ver con el hecho de que nuestra fe mengüe, que nuestro amor se vaya apagando, ¿verdad? Y que vayamos bajando, vayamos descendiendo a lo contrario que debe ocurrir, que tenemos que ir subiendo hasta Jerusalén, ¿verdad? En esta tarde vamos con la ayuda de nuestro Señor, a meternos en la palabra de Dios y a poder extraer de allí un principio muy pero muy importante y una ley muy pero muy importante. Bueno, pastor, pero estamos en días de la gracia, nuevo pacto, ya no hay ley. No estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de los principios que la palabra de Dios nos enseña y las leyes que están allí registradas conjuntamente con esos principios y que tienen absoluta vigencia en estos días. Esto es muy pero muy importante. Entonces, y el riesgo nuestro, ¿cuál vendría a ser en este caso? El riesgo nuestro tiene que ver con el hecho de que desconozcamos algunas situaciones como esta, algunas leyes, que desconozcamos algunos principios y que consciente o inconscientemente nos pongamos en contra de la palabra. Y una de las maneras de ponerse en contra de la palabra es no respetar esos principios que nos extiende la palabra de Dios y justamente hacer todo lo contrario. Entonces yo creo que vamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué le parece si oramos, mis hermanos queridos? Hagamos una oración y le pidamos a nuestro Señor que nos ayude, que la inspiración divina no nos falte y que podamos en esta tarde ser guiados por su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo me uno con mi hermano, con mi hermana, con todo tu bendito pueblo en esta tarde y te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú puedas valerte de este espacio, de este tiempo, Señor amado. Que tú puedas valerte de estas redes sociales en esta tarde para poder impartir tu bendición sobre tu pueblo, Señor amado. Que esa inspiración divina no nos falte, que la guía de tu Santo Espíritu no nos falte y que el poder de tu bendito Espíritu Santo a través de tu maravillosa y poderosa palabra esté alcanzando a muchos corazones en este día de tal manera que podamos ver, Señor amado, todo aquello que tú quieres que nosotros veamos en este tiempo. Señor amado, añádenos el entendimiento, Señor, revélanos tu bendita palabra, Señor, abre nuestros ojos espirituales
espirituales, nuestros oídos espirituales, para que podamos recibir tu voz y tu sabio consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos gracias a Dios, creemos con todo nuestro corazón en el poder de la oración. Y sé que el poder de la oración estará actuando y la bendición de lo alto nos va a acompañar. Vamos a basarnos en este día primeramente en una historia en el libro de Primera de Samuel. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tema vamos a compartir en este día? El título de este tema es justamente la ley de la honra. Y qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante es esto porque vuelvo a repetir, hay muchas cosas que nosotros ignoramos, muchas cosas que tal vez no la hemos aprendido correctamente, hay cosas que la hemos pasado por alto y eso después termina repercutiendo en nuestro caminar y en muchas situaciones en nuestra vida. Mire, ¿qué es la honra? Vamos a empezar por aquí, gloria a Dios. ¿Amén? ¿Qué es la honra? Mire, en el hebreo la palabra honra, kabod, es como se menciona, significa honor, honra, gloria, multitud, tener peso, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Y en el griego la palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima, considerar algo o a alguien preciado de gran valor. Entonces, hay algo que es muy importante que nosotros debemos comprender como hijos de Dios en este tiempo. Y yo hago referencia al hecho de que en la honra se libera un poder que podríamos decir que es un poder de restitución, ¿verdad? Un poder de obediencia, de respeto, de admiración, de retribución. Y restitución tiene que ver con el hecho de que se nos devuelva cosas perdidas, por ejemplo, ¿no? Retribución es recibir un pago, ¿verdad? La obediencia tiene sus bendiciones, así nos menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que significa la honra y la practicamos, hay un poder que se libera. Y es muy importante y creo que hasta vital en estos tiempos entender la ley de la honra y poder comprender y practicar este principio. ¿Por qué razón? Porque nos puede hacer perder de grandes, pero grandes bendiciones. Mire, vamos a ver un instante de qué se trata este tema. Por ejemplo, nosotros hablamos de honra en este día y de la ley de la honra. Ahora fíjense, la mayor parte de nosotros, los creyentes, nos encontramos en batalla para dar honor. ¿Qué significa encontrarse en batalla para dar honor? Significa que o no honramos o no damos honor, ¿verdad? O sencillamente nos cuesta hacerlo y siempre encontramos, ¿verdad?, alguna razón para no hacerlo o no hacerlo con frecuencia, ¿verdad? O no tomarlo con la seriedad que realmente tiene el tema. Tal vez porque lo desconocemos. Yo creo que esto debe tener mucho que ver, ¿no? El hecho de desconocer el principio, la ley de la honra y las bendiciones que atraen hacia nuestra vida. Fíjense que hace instante veíamos justamente que en la definición de la palabra honra, ¿verdad?, se va a liberar un poder. Y ese poder, hermano mío, va a estar obrando en favor de aquel que da honra. Gloria a Dios. Y también debemos comprender que el que da honra va a recibir honra. Mire, gloria a Dios. Primero tenemos que comprender, a quién darle honra justamente. Y aquí hay algo que es muy, pero muy importante. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos honrar, ¿verdad?, aquellas fuentes de vida. ¿Qué significa esto? Mire, hermano, gloria a Dios. Hay que identificar una fuente de vida. Por ejemplo, nosotros debemos darle honor a nuestro Dios. Él es una fuente de vida, no está en discusión, ¿verdad? No necesita demasiada explicación. Él es fuente de vida. Nosotros debemos dar honor a nuestros padres biológicos y también espirituales. Léase los ministros del Señor, que nos acompañan, nos instruyen, nos bendicen.
tanto los padres biológicos y los padres espirituales también son fuentes de vida, ¿verdad? Los padres biológicos creo que tampoco que hay que dar demasiada explicación, porque son los que nos han dado la vida aquí sobre esta tierra, ¿verdad? Y los padres espirituales, al sembrar en nuestros corazones la bendita palabra de Dios, al instruirnos, al conducirnos, al aconsejarnos, también nos están trasladando la vida del Señor en nuestra vida, porque nos hacen vivir a través de la instrucción, a través de la intercesión y la oración, nos hacen instruir en una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, también es una fuente de vida. Debemos honrar a los ancianos. Esto es muy importante, hermano mío, gloria a Dios. Y aquí entran a jugar muchas situaciones, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de los ancianos de nuestra familia, ¿verdad? De aquellos que tal vez los abuelos, los bisabuelos, aquellos que están muy cerquita nuestro, que los amamos, ¿verdad? Sino a todos los ancianos. Y honrarlos es muy importante, porque esto es una bendición muy grande. Y fíjese que con el correr de los tiempos, o en los tiempos que vivimos, mejor dicho, la honra a los ancianos prácticamente no se tiene en cuenta, ¿verdad? Al contrario, se menosprecia muchísimo el consejo de un anciano. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque en los tiempos que vivimos hoy día, fíjense que yo meditaba hace unos días atrás sobre toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Y cómo vemos que de alguna manera este virus que está recorriendo toda la tierra está causando estragos. Pero fíjense que no es casualidad, ¿verdad?, que el mayor daño que lleva adelante este virus es justamente para los ancianos, ¿verdad? Y la tasa de mortalidad en los ancianos aumenta más y más. Entonces fíjese qué tremendo, porque nosotros sabemos que no es el Señor el que manda este virus, sino que viene de parte de las tinieblas. Y a las tinieblas le interesa sobremanera que los consejos sabios de los ancianos no estén a la orden del día, todo lo contrario. Entonces, fíjense que deshaciéndonos de los viejos, deshaciéndonos de los ancianos, también nos deshacemos de un consejo sabio. Y ahí es donde apuntan las tinieblas, a que nuestros jóvenes no obtengan un consejo que venga lleno de sabiduría, lleno de la experiencia de la ancianidad, sino todo lo contrario. Entonces, repasemos un poquito esto. Honor a Dios como primer punto, honor a los profetas, a los ministros, honor a los padres biológicos, padres espirituales, honor a los ancianos, y honor al don y a la unción también. ¿Cómo al don y a la unción? Sí, mire, es muy importante que nosotros comprendamos algo. De repente el Señor, para bendecir nuestra vida, va a utilizar a alguien, ¿no? O va a utilizar personas, más de uno generalmente, ¿verdad? Y nosotros no debemos cometer el error de poner nuestra mirada sobre el hombre o la mujer que Dios utilice para bendecir nuestra vida. Pero sí debemos apreciar y honrar el don que el Señor va a utilizar justamente para traer a nosotros una bendición especial. El Señor nos ha dado regalos a nosotros. Y esos regalos los ha dado a través de los ministros. Esos regalos, hermanos míos, a través de los ministros, son regalos con forma de hombre que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros debemos reconocerlos. Si nosotros los reconocemos y los honramos, la bendición es recíproca, va a venir para hacia nuestra vida. Si nosotros no los honramos, nos vamos a perder grandes bendiciones. Mire, y en estos tiempos tan peligrosos que estamos atravesando hoy, nosotros debemos entender la ley de la honra, aplicar la honra, gloria a Dios, y recibir los beneficios que esta honra tiene. Porque una de las cosas que mueve la mano de Dios, aparte de la fe, es la honra. Y fíjense que la mayor parte de los creyentes batallan, luchan, ¿verdad?, para poder justamente dar honor, dar honra. Vuelvo a repetir, muchos porque no saben del tema, otros porque no lo tienen en cuenta, no estuvieron acostumbrados, llevaron una vida en donde de repente no respetaron a los mayores, no respetan a los ancianos, no se respeta a los padres. Entonces de repente, bueno, en esta nueva vida en Cristo a veces se traslada ciertas situaciones que se vivió con anterioridad. Pero es muy importante que entendamos esto. Ya hemos visto hace instante lo que significa dar justamente honra, ¿no es cierto? Entonces debemos comprender que en la honra se libera un poder. Y ese poder trae innumerables bendiciones a nuestra vida. Mire, yo creo que es tiempo que más cercana está la venida del Señor
más importante es que vos y yo comprendamos que palabras sin hechos no es honra, porque palabras puede haber, palabras que de repente, palabras de reconocimiento, palabras ¿no? de bendición hacia una de estas fuentes de vida, puede llegar a haber, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuánta gente de repente dice oh, gracias a Dios? Y gracias a Dios y tiene a Dios en sus labios, pero no está en su corazón. Entonces, dándole gracias a Dios o diciendo, si Dios quiere, ¿no, verdad? Entonces están poniendo al Señor y está diciendo, bueno, yo estoy honrando a Dios, ¿verdad? Y mañana vas a venir, si Dios quiere, yo vengo, gloria a Dios. Entonces estoy poniendo primero a Dios, bárbaro. Pero eso muchas veces le puede ocurrir de los labios hacia afuera, pero no está en nuestro corazón. Entonces, es muy importante que palabras sin hechos no es honra. Ay, 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 gloria a Dios. Mire, yo creo que todos los que están siendo parte de la transmisión en este día saben que hay un principio en la Biblia, ¿verdad?, que dice, el que siembra escasamente, recibirá escasamente. Tomemos ese principio, gloria a Dios. No vamos a levantar una ofrenda, no se preocupe, no vamos a hablar de plata en este día. Vamos a hablar de honra, que es muy, pero muy importante y debemos entenderla. Mire, o sea, no es un mensaje que habla de la plata disfrazada detrás de la honra, porque la honra hay que entenderla. Y si la honra, ¿verdad?, que nosotros debemos darle a las fuentes de vida, las ponemos a la misma altura, a la misma categoría de la plata, del dinero, de esta tierra, la estamos menospreciando a la honra y en definitiva no estamos dando honor, sino que estamos haciendo todo lo contrario. Debemos darnos cuenta de esto. Fíjense, tomemos el principio, volvamos aquí, tomemos el principio. El que siembra escasamente recibirá escasamente. Entonces esto quiere decir que vos recibís en la manera que das. Bueno, listo, vamos a poner este principio en costadito. Entonces, vos y yo vamos a recibir honra en la manera en que honremos. Aleluya, gloria. Esto es bien interesante, utilizando el mismo principio. El que siembra escasamente, segará escasamente. ¿Qué quiere decir? Que de la manera en que nosotros damos vamos a recibir. Bueno, de la manera en que nosotros honramos, vamos a ser honrados. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, se recibe honra en la medida que se da. Mire, vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, gloria a Dios, versículo 27 en adelante. Veamos lo que dice la palabra del Señor juntito. Yo tengo la Biblia de las Américas aquí, gloria al Señor. Dice, entonces un hombre de Dios vino a Elí. Recordemos que Elí era un sacerdote, ¿no? Y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Tú honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que menosprecian serán tenidos en poco. Y aquí es donde nosotros, reflejado en esta historia, es donde vemos la bendición que trae la honra y los problemas que trae la deshonra. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros tomemos este tema con responsabilidad. Amén, gloria a Dios. Uno es responsable de sus actos, uno es responsable de aquello que le han encomendado hacer. O sea, en definitiva, uno es responsable de lo que tiene que hacer. Si lo hace o no, bueno, eso marcará el grado de responsabilidad que cada uno tiene. Entonces, la responsabilidad de todos nosotros es llegar a saber cómo es el camino de la honra, porque la honra también es un camino, porque no se trata de decir, bueno, yo hoy voy a honrar y de vez en cuando a lo mejor honro. No, la honra es un camino en donde nosotros vamos, a medida que vamos transitando, vamos honrando y vamos siendo honrados. Es muy importante entender esto, hermanos queridos, gloria a Dios. La honra hay que saber desarrollarla.
a través de lo largo de este camino, ¿verdad? Hay que ir ganándola. Gloria a Dios, el que tenga oído oiga. Todo un tema la honra, ¿no? Pero pastor, ¿te parece que es un tema tan importante para estos días? Con lo que está haciendo el coronavirus, con lo que está haciendo la pandemia, con no sé lo que va a pasar mañana. Yo creo que es muy, pero muy importante, hermanos míos, porque mire, más allá de lo que pase a nuestro alrededor, más allá de lo que esté ocurriendo, y no le estamos quitando mérito a esto, por favor, porque la cosa es grave y la situación es compleja, pero es importante que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, sepamos cómo reaccionar en este camino que estamos transitando. Comprendamos las leyes que la palabra del Señor nos traslada, los principios que la palabra de Dios nos traslada, para que podamos ser beneficiarios de justamente las bendiciones que conllevan cada uno de ellos y que podamos apartarnos de todo lo que este mundo está viviendo, hermano mío. Entonces esto es muy, pero muy importante. Fíjense, gloria a Dios, mire qué interesante es esto. Yo les dije hace un ratito que no estoy hablando de plata, porque a veces la palabra honra se la asocia nada más que al dinero. ¿Ven? Estamos hablando de la palabra de Dios, de sus leyes y sus principios. Ahora, mire, el libro de Malaquías, del capítulo 3, a partir del versículo 10, pastor, dijiste que ibas a hablar de plata. Es que no estoy hablando de plata. Lamentablemente nosotros, los creyentes, cuando nosotros escuchamos Malaquías 3:10, automáticamente, ¿no?, sabemos que detrás de eso viene, como decía en mi barrio, el mangazo. Amén. Bueno, pastor, qué vocabulario, por favor. Bueno, yo no sé, yo lo bautizo así. Usted, perdóneme, gloria a Dios, pero en realidad se trata de eso. Porque se utiliza este versículo y se utiliza todos estos, ¿no?, estos argumentos para el mangazo. ¿Qué significa tirar la manga? Por favor, es pasar la gorra. Entonces, fíjense, eso no tiene nada que ver con el honor. Eso no tiene nada que ver con la honra que nosotros le damos a Dios. Es totalmente distinto, pero nuestros oídos ya están entrenados, ¿verdad?, para escuchar ese versículo y automáticamente ya perdimos la comunión. Listo, se terminó, ya no pensamos en la plata nada más. Amén. Pensamos a ver cuánto tengo que poner, qué es lo que no tengo que poner, o me voy al baño, no sé. Pero vamos a apartarnos un poquito de eso y comprendamos lo que nos dice Malaquías capítulo 3 a partir del versículo 10. Nos habla de que cuando nosotros estamos en pacto con el Señor, estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Mire qué distinto que es, ¿no? Honrar a Dios con nuestros bienes. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, hermanos míos, el Señor reprenderá al devorador por nosotros. Mire qué interesante esto, hermano. El Señor reprenderá al devorador por nosotros. Entonces aquí a las claras vemos que al devorador lo reprende Dios. Hay situaciones, hay jerarquías espirituales, hay entidades espirituales que nosotros vamos a tener que reprender en el camino. Pero al devorador lo reprende Dios. ¿Y cuándo lo reprende Dios? Cuando yo le diezmo a Dios, cuando yo lo honro a Dios no con mis diezmos, sino con los diezmos de Él. Cambia completamente la cosa. No es que yo le doy mis diezmos a Él. No. Le doy el diezmo de Él a Él. Y lo honro de esta manera. Reconozco autoridad, lo bendigo, le digo, gracias Señor, esto es tuyo. Amén. Ahora, observen. Es muy importante que comprendamos, hermanos míos, que hay algo para tener en cuenta. Bueno, pastor, pero me parece que vos me estás enroscando la víbora, me dijiste que no ibas a hablar de plata y estás hablando de plata. No, mi hermano, yo no estoy hablando de plata, yo estoy hablando de honra. Y nosotros, los creyentes, tenemos que aprender a honrar, porque si no aprendemos a honrar, hermano mío, vamos a tener un problema con el Señor. Y yo, sobre todo, voy a tener un problema más grande, porque si yo no te lo enseño, y el Señor me va a decir, ¿por qué no le enseñaste a mi pueblo lo que es verdaderamente honrarme? Lo que es honrar una fuente de vida, ¿verdad? Honrar a un padre biológico, una madre biológica, lo que es honrar a un padre espiritual. Hermano, es muy importante lo que es honrar a un anciano. Ay, por favor. Mire, gloria a Dios. Fíjense, nosotros tenemos que aprender cómo se demuestra el honor, cómo se demuestra la honra y cómo opera la deshonra. Porque a veces podemos no honrar, pero caemos en
en el error gravísimo de deshonrar. Mira, ay, gloria a Dios. Quiero que avancemos un poquito sobre esto, por favor. Mire, vamos a una historia bíblica. Vamos a una historia bíblica. Nos vamos juntitos al libro de Números, por favor, acompáñeme. El capítulo 12, exactamente. A partir del versículo 1 en adelante, los cuantos versículos que podemos leer. ¿Le parece que leamos la historia y después la vamos recorriendo? Mire, Números capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita. Cusita era la procedencia de la mujer, ¿no? Del pueblo. Ahora, y le dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Mire, detengámonos un instante acá. ¿Qué fue lo que dijeron esto? Vamos a trasladarlo a nuestros días. Gloria a Dios. Aquí lo que estaba diciendo Miriam y Aarón era decirle, ¿al pastor solo lo va a usar? ¿A mí no me va a usar? A nosotros también nos va a usar. Es más, capaz que nos ama a nosotros que al pastor. Eso fue exactamente lo que le dijeron. Bueno, entonces dice que el Señor lo oyó. Cuando el Señor oye, lo que en realidad está haciendo el Señor es oír la deshonra. Ay, gloria a Dios. Es oír la deshonra. Mire, sigamos adelante con esta palabra. Moisés, versículo 3, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres de la tienda de reunión, y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se puso a la puerta de la entrada y llama a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se dio vuelta, ¿no? Volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida. Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora, ruego. Pero el Señor le dijo a Moisés, mire qué interesante lo que le dijo, ahora lo vamos a ver en un momento. Si su padre, estamos hablando de Miriam, ¿no? Si su padre le hubiera escupido a ella el rostro, qué cosa rara, ¿no? Pero espere. Si su padre le hubiera escupido a ella el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Mire qué interesante esta palabra y esta historia que juntitos vamos a tratar de alcanzar entendimiento en cuanto a ella. Mire, fíjense, en esta historia vemos la semilla de la honra y la semilla de la deshonra. Vamos a ver si la encontramos. Primero, gloria a Dios. Fíjense, Miriam, la primera hija de este matrimonio, ¿verdad? De Amram y Jocabed, se llamaban los padres de Moisés y de Aarón y de Miriam. Miriam fue la primera, el segundo fue Aarón y el tercero fue Moisés. Ahora, cuando nace justamente Moisés, Miriam ya era una jovencita, ¿no es cierto? Y Aarón era prácticamente un niño. Entonces vemos que Miriam jugó un papel importante en la vida de Moisés. Porque es como de repente van haciendo los chicos una familia, ¿no? Y la hermanita mayor es la que lo cuida a veces, ¿no es cierto? Entonces algo muy importante, ¿no? Entonces dice que Miriam lo cuidó, intercedió por la vida de Moisés, el libertador de Israel, nada más y nada menos, ¿no es cierto? Entonces
Miriam es figura de tal vez de una intercesora que cuidaba el desarrollo de Moisés. Esto es lo que podemos ver. Ahora, observemos, vamos a Éxodo, por favor. Mire, acompáñeme. Vamos al capítulo 2 del libro de Éxodo y veamos a partir del versículo 4 lo que nos dice la Biblia. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. ¿Recuerdan la historia de Moisés cuando lo dejaron ir en el río? La corriente lo llevaba y él iba por la corriente del río en un Moisés. Y su hermana, aquella que seguramente lo cuidó, aquella que lo estuvo acompañando, intercedía por él, iba acompañando el desarrollo de cómo la corriente llevaba a este Moisés. Entonces, fíjense, vemos en Éxodo, capítulo 4, que la hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería, ¿verdad? Gloria a Dios. Y luego, en el versículo 7, vemos que entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Mire qué interesante esto. O sea, esa hermana acompañó el desarrollo de ese chiquito que aparentemente, entre comillas, quedaba allí, a la buena de Dios. Y feamente estaba a la buena de Dios. Dice que la hermana de Faraón lo ve, lo hace traer, y la hermana del niño, se acerca. Entonces le ofrece, dice: ¿querés que te consiga una nodriza para que lo cuide, una niñera, verdad? Entonces dijo sí, y esta chica fue y trajo a la mamá biológica de Moisés. Entonces la mamá biológica de Moisés fue quien la cuidaba. Ahora, mire qué tremendo esto, ¿no? Porque hay algunos comentaristas bíblicos que dicen que durante toda la estadía de Moisés allí en Egipto, esta hermana intercedió por ella, ¿no es cierto? Gloria a Dios, tremendo. También debe haber intercedido en aquellos 40 años en el desierto. Gloria a Dios, en el desierto de Madián, ¿no? Entonces, fíjense que aquí estamos frente a una mujer, Miriam, que estuvo orando por 80 años por Moisés, quien en el momento en que ocurre la deshonra era su líder, porque él estaba liderando al pueblo de Dios, sacándolo de Egipto. Gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque yo creo que el Señor aquí nos va a enseñar una lección, ¿no? Gloria a Dios. Nos enseña una lección, porque esto es muy importante. Yo recuerdo que cuando comencé en el Evangelio, gloria a Dios, yo pertenecía a un ministerio por 12 años. Y recuerdo que en ese ministerio llevaba adelante el hijo menor de una familia. Y el resto de los hermanos se fue con el tiempo convirtiendo al Señor, ¿verdad? Y es tremendo porque el hijo menor pastoreaba a los hijos mayores, gloria a Dios. Entonces imagínense una familia, ¿verdad? De repente que el hijo menor pastorea al mayor. Y sobre todo al primogénito, ¿verdad? Entonces imagínense qué tremendo esto, porque ese primogénito iba a tener que recibir órdenes, instrucción, dirección de parte del menor. Entonces, imaginemos que como en esta historia, ese primogénito fuese aquel que de repente lo acompañó siempre a este hijo menor, intercedió por él, estuvo detrás de ese Moisés para que no se pierda, estuvo detrás del cuidado de ese niño, etcétera, etcétera. Todo esto, toda esta acción que llevó adelante Miriam en la vida de Moisés, en determinado momento, cuando Moisés se transforma en el líder que Dios iba a utilizar para sacar al pueblo de Egipto, Miriam se tomó atribuciones que no le correspondían o que creía ella tenerlas, porque de repente dice: yo estuve intercediendo por vos 80 años. Entonces estuve intercediendo por 80 años, tengo derecho, ¿verdad? Soy tu hermana mayor, gloria a Dios. Sin embargo, no es así la cosa, o sea, no fue así, ¿no es cierto? Y a las pruebas me remito, porque vemos cómo terminó la situación, ¿no es cierto? Ella, por sentirse justamente con derecho a hacerlo y a juzgar a Moisés, terminó deshonrándolo. Ay, gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque aquí nosotros tenemos que rescatar algo de esta historia bíblica. ¿Amén? Porque no es solamente darle palos a Miriam o meternos en la vida de Moisés y de Aarón, no. Nosotros estamos frente a esta palabra y debemos preguntarnos cada uno de nosotros,
¿qué hay encerrado en esta palabra para que nosotros podamos extraer, para aplicarlo a nuestra propia vida hoy? Gloria a Dios. Pero no sé, pastor, porque la verdad, en todo esto, ¿qué podemos sacar nosotros de esta historia? Justamente la situación que vivimos hoy, no sé, la preocupación que tiene la gente, la preocupación que tenemos todos, lo que vivimos. Mire, acompáñeme. Vamos de vuelta al libro de Números. Vamos al capítulo 12 y vamos al versículo 2. Gloria a Dios. Mire. Entonces Miriam hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita. El versículo 2 dice: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Entonces, fíjense que aquí, cuando se unen Aarón y Miriam y exponen esto que estaba en su corazón, ellos de seguro escogieron, porque ellos podían haber hecho silencio, ¿verdad? No sé, podían haber sentido, experimentado que era una injusticia, no sé, muchas situaciones pudieron pasar por su corazón, pero podían haber escogido hacer silencio y presentarlo delante de Dios, que es juez justo y sabe cómo actuar, ¿verdad? Pero sin embargo, ese fue el momento espiritual donde la semilla de la deshonra se sembró. Y el Señor lo oyó. Esto es lo interesante, gloria a Dios. Entonces, vamos a trasladar esto a nuestra vida. Hoy por hoy, hermanos míos, nosotros podemos estar desarrollando nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús, todo bárbaro, no hay problema, gloria a Dios. A nuestro alrededor, el mundo está convulsionado, las cosas están complejas, la situación está difícil, ¿verdad? Pero el Señor siempre estará atento de cuál es la semilla que nosotros vamos a sembrar. Si es una semilla de honra o es una semilla de deshonra. Y si nosotros caemos en la trampa que el enemigo nos quiere poner para que sembremos una semilla de deshonra, los frutos van a ser muy distintos unos de los otros. El resultado va a ser muy distinto. Entonces, en este tiempo tan grave para la humanidad, en este tiempo nosotros los creyentes en Cristo Jesús, necesitamos de la protección divina, necesitamos del auxilio divino, necesitamos del oportuno socorro de parte del Señor, necesitamos que el Señor oiga nuestras oraciones, que no haya tropiezo, que no haya nada que entorpezca nuestra relación con el Señor, porque estamos en sus manos, dependemos de Él. Entonces, el Señor oye en el momento en que se va a sembrar una semilla, y Él va a identificar la semilla de honra o de deshonra. Y si nosotros no aprendemos estos principios ni la ley de la honra, no la vamos a poder practicar porque sencillamente no la conocemos y no se puede practicar algo que no se conoce. Por eso que en este día estamos compartiendo la palabra, por eso que en este día estamos hablando de lo que estamos hablando y por esa razón es que vos estás sumado a esta transmisión, no por casualidad, sino porque Dios lo ha preparado. Entonces, si somos conscientes que Dios ha preparado este tiempo, ha preparado esta transmisión y que cada uno de aquellos que se están sumando y están siendo parte de esta transmisión es porque Dios lo ha preparado, debemos comprender que Dios te está hablando. Y si Dios te está hablando y me está hablando a mí, es porque es muy importante que nosotros tomemos en serio esto. Mira, acompáñeme, gloria a Dios. Dios oyó el momento de la deshonra. Vamos al libro de Números, gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 4 en adelante, mire, gloria a Dios. Y el Señor de repente le dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres de la tienda de reunión, y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la entrada y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos lo escucharon se adelantaron. Ahora observemos aquí algo que es muy pero muy importante y que debemos nosotros comprender. Mire qué interesante, porque el Señor cita a los tres. Los tres en cuestión, ¿quién eran? Moisés, Miriam y Aarón. Y Dios los llama al tabernáculo. ¿Amén? Y el Señor, esto es tremendo, porque cita a los tres, pero después llama a dos. O sea, cita a los tres, llama a dos. A esos dos que los llama, ¿dónde los lleva? Al tabernáculo. Y es tremendo porque después la nube desciende y detrás de ese velo empieza a hablarles dentro del tabernáculo. El tabernáculo es figura de la iglesia hoy. Entonces, qué interesante es esto, ¿no? Porque el Señor a veces nos llama, ¿verdad?, a que
traspasemos el velo, estemos en su casa. Y bueno, pues eso no es posible, pastor, porque hoy no podemos ir a la iglesia. No podemos ir a la iglesia por la pandemia y qué sé yo. Un momentito, gloria a Dios. Esto es una reunión en línea. Este es el medio que Dios está utilizando para hablarnos en estos días. Entonces el Señor nos llama, gloria a Dios. Y porque esto es tremendo. Se había violado algo, que era la ley de la honra. Tanto Aarón como Miriam habían violado esa ley. No sabemos si ellos tenían entendimiento de esto, tal vez no. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hay cosas a las cuales tal vez no tenemos entendimiento y otras cosas que nos hacemos los sordos y no nos interesa tener entendimiento. Pero es muy importante alcanzar el entendimiento. Sobre todo porque cuando oímos hablar de honra, automáticamente pensamos que estamos hablando de plata. Y no se trata de esto, hermano. No se trata de esto. Mire, tenemos que comprender, aprender y practicar la ley de la honra, porque esto es vital para nuestro tránsito en esta etapa que estamos atravesando, en este peregrinaje sobre esta tierra. Mire, hermano mío, gloria a Dios. Fíjense, Moisés, frente a esta situación, ¿verdad?, él intercede luego, lo leíamos hace instantes, así por el versículo 13. A ver, vamos buscando, gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 13. Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora, te lo ruego. Entonces intercede Moisés. Entonces fíjese qué distinto, porque aquí Moisés estaba haciendo ¿qué? Estaba usando la semilla de la honra. El Señor oyó la semilla de la deshonra y Moisés, todo lo contrario, usa una semilla de honra. Aleluya, gloria a Dios. Observemos esto, hermano mío. Entonces fíjense que a pesar de ser deshonrado Moisés, termina suplicando a Dios por Miriam. Pero lo interesante es que Dios no le contesta a Moisés. ¿Cómo? Mire. Versículo 13. Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido a él, y esta es la historia media rara, ¿no?, que si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Mire qué interesante esto, hermano mío. Aquí ya tenemos que comprender lo que dictaba la ley en aquellos días, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Mire, lo que acá vemos que el versículo 14 nos dice que el padre biológico, ¿verdad?, al ver la conducta, ¿no es cierto?, la conducta de su hija en este caso, le hubiera escupido la cara. Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no es cierto? Porque la ley decía que cuando un padre hacía esto con un hijo, no se podía retroceder, o sea, no se podía retractar. O sea, no le podía decir: papá, perdóname, y todo quedaba igual. No, quedaba fuera del campamento por 7 días, y si había arrepentimiento, recién ahí podía entrar al campamento. O sea, según la ley judía, por 7 días, ¿no?, hubiese llevado su vergüenza. Ay, Señor amado. Entonces, si trasladamos esto, porque no estamos bajo la ley, es cierto, gloria a Dios, pero ojo que los principios no cambiaron, ¿eh? No, pastor, ¿a dónde viste gente escupiendo en la cara? No. La ley quedó atrás, bárbaro. Pero el principio no. Mire, cuando alguien deshonra o viola la ley de la honra, no, gloria a Dios, aquí la cosa es que Dios ya no escucha ninguna intercesión de nadie más. ¿De dónde sacaste esto, pastor? Y de lo que acabamos de leer de la Biblia. Porque nosotros tenemos que entender algo. Mire, nosotros no estamos bajo la ley mosaica, de ninguna manera. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, ¿verdad?, mucho mejor que el anterior. Entonces, lo que tenemos que comprender es que justamente la ley pasó, hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdocio, eso es cierto, pero lo que no cambió fueron los principios de la ley. Gloria a Dios. Porque fíjense que en días de gracia, ¿no?, ocurre lo mismo que de repente ocurre en los días de la ley. Con respecto, por ejemplo, veamos este ejemplo. En el pasado,
justamente el que pecaba, ¿no? Acuérdense de esa historia de esa mujer que había sido encontrada en adulterio, y la paga, ¿cuál era? La muerte, y le van a apedrear hasta que muera. Entonces, es interesante que en los días del nuevo pacto, de la gracia, nadie va a apedrear a nadie porque peque, gloria a Dios, pero el principio es el mismo, porque el pecado en la gracia trae muerte espiritual, no física. Entonces vemos que hay cosas que cambiaron con respecto a la ley y a la nueva ley, al nuevo tiempo, ¿verdad? Ahora, pero el principio no cambió. Antes el pecado traía muerte y hoy el pecado también trae muerte. Entonces vemos, con este ejemplo que yo quiero trasladarle, es el hecho de que los principios no cambiaron. Sí cambió la ley, gloria a Dios, sí cambió el sacerdocio, porque ya no estamos bajo el sacerdocio viejo, sino que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, en cuanto a esto, esto es muy importante, ¿verdad? Porque, fíjese, allí decía la ley judía, ¿no?, de aquellos días, que de repente, si su padre, ¿no es cierto?, le hubiera escupido la cara por una afrenta que haya realizado esta mujer, ¿verdad?, no se podía retroceder, ni él se podía arrepentir, ni la otra pidiendo perdón podía ser liberada del problema, sino que tenía que ser apartada del campamento. Ahora vamos a traer todo esto a nuestros días y extraer el principio aquí, porque fíjense qué importante es esto, ¿no? El principio acá, ¿cuál es? Que en definitiva es lo que nosotros tenemos que revisar hoy, porque no nos va a servir de nada querer actuar como en la ley, porque sabemos que eso no funciona, sino que estamos bajo un nuevo pacto hoy. El principio acá es que la semilla de deshonra, que fue la semilla que exactamente sembró Aarón y esta mujer, siempre va a colocar a las personas en esclavitud. Esto es importante. Aarón dice, no permitas que ella sea como muerto. Gloria a Dios, tremendo esto, por favor. Entonces fíjense que cómo actuaría, porque aquí tenemos que ver lo recíproco, ¿no? ¿Cómo actuaría esta deshonra? Y esta deshonra resulta en ataques demoníacos, maldiciones generacionales, pobreza, esterilidad, hambres. Bueno, la lista es larga, gloria a Dios. Entonces, fíjese que esto es muy importante. Ella había violado la ley de la honra, gloria a Dios. ¿Y cuán grave fue el problema, no es cierto? Ellos deshonraron a la mujer de Moisés. Y al deshonrar a la mujer de Moisés, deshonraron a Moisés. Y deshonrar a Moisés era deshonrar a Dios, porque Moisés era el instrumento de Dios. Ay, Señor amado, qué importante esto. Entonces fíjense que esta es la ley de la honra que defiende las fuentes de vida que Él estableció. Entonces esto es muy, pero muy importante, hermano mío, porque Moisés fue una fuente de vida para ese pueblo. Inclusive fue una fuente de vida para Miriam y para Aarón, porque él resultó el libertador de Israel. Él les devolvió la vida a aquellos israelitas que estaban esclavizados y perdiendo sus vidas en esclavitud. Sin embargo, de la mano de Moisés el Señor los liberta a todos. Entonces, él fue una fuente de vida. Y Dios, obviamente, era fuente de toda vida. Entonces, deshonrando a la mujer cusita, deshonraban a Moisés, fuente de vida, y automáticamente deshonraban a Dios, fuente de toda vida. Entonces, esto, ¿en qué repercute? Y lo vemos, lepra, gloria a Dios. Y también es tremendo porque cuando Miriam trajo la lepra a su vida, también atrajo el aislamiento a su vida. ¿Cómo el aislamiento, pastor? Claro que sí. La tuvieron que sacar del campamento 7 días. Ay, ay, ay. Entonces fíjense que es tremendo, ¿no? Porque cuando entra en escena la deshonra, la persona empieza a morir sistemáticamente, empieza a descender. Y esto es tremendo, hermano mío, esto es tremendo, por favor. Fíjense qué bárbaro esto, ¿no? O sea, bueno, pastor, pero vos estás en una historia antigua, vieja, vos la interpretás de esa manera, pero hay otro que la puede interpretar de otra. Mire, no importa cómo la interprete yo, no importa cómo la interprete otro. Lo importante es cómo la interpreta el Espíritu Santo. Y tenemos que comprender algo, hermano mío, que nosotros estamos en su preciosa mano y estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que no nos falte su inspiración divina para poder trasladar este mensaje.
Entonces este mensaje no es un mensaje que nació en un corazón de hombre, es un mensaje que nació en el corazón del Señor. Y nos está mostrando el Señor a través de las Escrituras que hay dos semillas para sembrar sobre esta tierra, la honra y la deshonra. Y Dios escucha. Cuando de la fuente de nuestros labios sale la honra y sale la deshonra. Por un momento, la honra o la deshonra sale de nuestros labios, pero después la llevamos adelante. Porque recién acabamos de decir hace instantes que la honra sin hechos no es honra, gloria a Dios. ¿Amén? Entonces fíjense que cuando una persona honra, y vemos el ejemplo de Miriam, va muriendo, va descendiendo, va decayendo, se va enfriando. Aleluya. Y las metas no se cumplen, los sueños no se cumplen. Las metas y los sueños en Cristo estoy hablando. Es muy importante esto. Hay muchas palabras que tal vez alguien pueda recibir de parte de Dios. Y esas palabras lo transportan hacia un futuro mejor, lo transportan a un futuro de gloria. A muchos el Señor les ha hablado de ser instrumentos suyos, y eso es una bendición muy grande. Pero resulta que el tiempo pasa, sigue pasando. Muchos están esperando el cumplimiento de esa promesa y nunca se cumple. ¿Por qué razón? Porque deshonraron en el camino. Y el Señor escuchó. Y la paga de esa deshonra, ¿verdad?, es el descenso. Entonces cada vez se está más lejos de esas promesas y no se encuentra la razón. Pero una de las razones de mucho de esa problemática que muchos hijos de Dios viven es justamente porque no entendieron o no quisieron entender la ley de la honra, o solamente aplicaron la honra para llevar la ofrenda. Y esto es muy importante entenderlo. Mire. Fíjense, la lepra es una que recibió Miriam, es una enfermedad que ataca la carne, ¿no? Pero no solamente la carne, sino que ataca con primera medida la piel, pero después se profundiza y ataca las terminaciones nerviosas, el sistema nervioso, ¿no? O sea, es interesante porque el que padece esa enfermedad, como le ocurrió a Miriam, ya no siente las cosas igual en su vida. Entonces, fíjense que el principio está acá, no es que estemos hablando solamente de una enfermedad física, sino que la lepra, ¿cómo se manifiesta en la vida de una persona que deshonró y que está descendiendo? Está involucionando, podríamos decir, gloria a Dios. Pierde la sensibilidad a la palabra de Dios, ya no le llega como antes. Pierde la sensibilidad al Espíritu de Dios, ya no lo invade como antes, no lo quebranta como antes. Pierde la sensibilidad del tiempo, no. Cuando estoy hablando de tiempo no estoy hablando del reloj. Estoy hablando del tiempo que está viviendo. Ya no sabe si Cristo viene o no viene. Ya no sabe si estamos viviendo en los días del Éxodo o en los días del Apocalipsis, en su propia vida, ¿verdad? Porque el que está llevando adelante una vida en Cristo sabe cuándo fue quitado, librado de la esclavitud, cuando está atravesando el desierto y cuando entra en la tierra prometida. Pero el que tiene lepra pierde la sensibilidad del tiempo, se desubica, ¿no? Pierde la sensibilidad de los dones, dones propios y dones ajenos, de los cuales también se alimentaba, gloria a Dios. ¿Y cómo termina la cosa? Todo se ve afectado por el aislamiento. Ay. A Miriam la sacaron del campamento porque estaba leprosa. Aleluya, pastor, pero es muy fuerte lo que decís. Entonces quiere decir que al leproso hay que echarlo fuera. No. Mire, hermano, tenemos que entender esto. El aislamiento muchas veces, ¿no?, cuando alguien cae en este error, desconociendo justamente la ley de la honra y el principio de la honra o la deshonra, el aislamiento es el fin de esa persona. Porque tarde o temprano, si no reconoce esa situación y no hay un arrepentimiento, va a quedar aislado, va a quedar al margen. Porque la ley así lo especifica y ese principio no ha caducado, sigue vigente hoy. Aleluya, gloria a Dios. Esto es tremendo, mire qué bárbaro esto, ¿no? Gloria a Dios. Yo recuerdo una oportunidad hace muchos años atrás, recuerdo que yo no era partícipe de la reunión porque estaba ahí a un costadito, no estaba llevando adelante otra función dentro de la iglesia, ¿no? Y un hermano le dice a una hermana, dice, pero no, esto no puede ser porque yo soy un siervo de Dios y que el Señor únicamente lo va a usar a él.
haciendo referencia al pastor de la iglesia, ¿no? El Señor también nos va a usar a nosotros. Gloria a Dios. El tiempo pasó. ¿Y cómo terminó esa persona? Aislada. Y empezó a vagabundear a través del Evangelio. Una iglesia, la otra iglesia, la otra, idas, venidas, sin prosperar. Es más, retrocediendo aún. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Porque aquí vemos, yo a través de ese ejemplo, siempre lo recuerdo, a las claras veo, hermano mío, cómo ese principio de la honra y la deshonra aún tiene vigencia. No es que porque es de la ley no lo tomemos en cuenta. Fíjese, ¿cómo hacemos para reconocer cuando empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida? Mire, la deshonra vuelve criticona a una persona. La deshonra vuelve burladora a una persona, mentirosa, orgullosa, manipuladora. Bueno, la lista es larga. Entonces, fíjese, si Dios dejaba a Miriam en el campamento, ella iba a empezar a transmitir a la gente la misma semilla de la deshonra. Por eso el aislamiento. Es tremendo esto, por favor. Es tremendo esto porque cuando no se honra, se termina aislado, tarde o temprano. Y ese aislamiento lo provoca Dios para que no se traslade la misma semilla. Aunque alguna semillita por ahí se esparce, gloria a Dios, ¿verdad? Y oramos para que no germine. Pero es muy importante esto, termina aislado. Aleluya, gloria a Dios. Ahora fíjense, es un principio esto de sacar del campamento, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera es el patrón divino que viene del cielo para el que siembra la deshonra, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, esto es tremendo, porque recordemos lo que veíamos hace instantes, ¿no? Que el Señor, cuando alguien deshonra o viola la ley de la honra, Dios ya no oye la intercesión de alguien más, ¿no? Sino que queda aislado hasta que vea un arrepentimiento de aquel que violó la ley de la honra. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo esto, por favor. ¿Dónde podemos ver un caso similar en la palabra del Señor? En Ezequiel 28, en Isaías 14. Allí se cuenta, se narra cómo Lucifer comenzó una deshonra contra Dios. ¿Y cómo terminó? Dios lo expulsó del cielo, lo sacó del campamento. Gloria a Dios. Entonces fíjese que es tremendo. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Es, o vendría a ser, y bueno, pero ¿cómo puede ser, verdad, que la tercera parte de los ángeles le creyó más al que llevaba la semilla de la deshonra que al de la honra? Qué tremendo, ¿no? Y qué pregunta, ¿no? Porque, ¿cómo es posible también que Adán y Eva, hermano mío, ¿no?, le creyera más a la serpiente que al Señor? Aleluya. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Porque aquí hay un principio. ¿Y cuál es el principio? El principio, hermano mío, es que hay gente que dejan que le siembren la deshonra, ¿verdad? Y cree más a lo diabólico en vez de creerle a Dios. Cree más en la mentira que en la verdad. Ay, 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 gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? Fíjense que es muy importante. Dios nos manda a honrar lo que Él ha establecido. Y Él ha establecido fuentes de vida, fuentes de vida. Fíjense, bueno, pero pastor, a lo mejor Aarón y Miriam no estaban de acuerdo con la decisión de Moisés de tener la mujer cusita. Claro que no, obviamente, no estaban de acuerdo, pero eso no es motivo para que siembren la semilla de la deshonra. Ay, 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 gloria a Dios. Esto es muy importante entenderlo, hermano mío. Entonces, no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una fuente de vida. Se trata de no sembrar la semilla de la deshonra, porque Dios oye. Y yo creo que esta es la enseñanza que nosotros necesitamos hoy recibir, ¿verdad?, tomar en estos días, hermano mío. Fíjense, yo desde que estoy en el Señor, ya hace unos cuantos añitos, que escuché decir a muchos hermanos, y aún lo sigo escuchando, que muchos toman el ejemplo de justamente Aarón y Miriam en cuanto a la murmuración. Y no, porque Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés y la lepra los agarró. Gloria a Dios. Bárbaro. Y es algo tan conocido, gloria a Dios, ¿verdad? Que de repente, ¿cómo puede ser que alguien que conozca esta historia bíblica termine murmurando? O sea, no es entendible, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos con un poquitito más de profundidad, tenemos que comprender que una cosa es conocer la historia bíblica
y otra cosa es conocer la ley de la honra y de la deshonra y el principio que ella conlleva. Entonces, el que alcanza entendimiento, comprensión en lo profundo de su corazón de la ley de la honra y la deshonra y del principio que debe absorber y tomar en estos días, ese va a ser el que no va a caer en la trampa. Pero el enemigo lo que quiere procurar, hermano mío, es que justamente se deshonre. Analicemos la historia que mencionamos hace instante. Adán y Eva. ¿Cuál fue el propósito de la serpiente? Que Dios escuchara, justamente, ¿no? Justamente que escuchara cuando Eva pronuncia esas palabras, ¿verdad? Deshonrando a Dios. Ay. O sea, el diablo deshonró a Dios. Obviamente, ya lo deshonró antes y lo echaron, lo expulsaron, quedó fuera del campamento. Y fuera del campamento sigue deshonrando. Pero aquí estaba atacando a alguien que estaba en el campamento. Y el que estaba en el campamento terminó cayendo en la trampa de la serpiente. Ay, Señor amado, qué tremendo esto. Por eso que esto es tremendo, ¿no? Entonces, hay gente que siembra semilla de deshonra. Y hay gente que dejan que le siembren semilla de deshonra. Porque no entienden el principio, la ley de la honra. Ay, Señor amado, es muy importante esto. Fíjense que lo que yo quiero rescatar de aquí es el principio. No estoy exaltando la ley, el principio. El que deshonra queda fuera del campamento. Y fuera del campamento, hermano mío, es bien bravo. Es bien bravo porque se está a merced del enemigo, salvo que haya arrepentimiento. La ley judía decía que justamente, tomando lo que la ley judía decía, pero viendo el principio, no la ley en sí. Cuando se ofrecía una semilla de deshonra hacia el padre le escupía en la cara a la hija, y la hija tenía que estar 7 días fuera del campamento. Gloria a Dios. Hoy no vamos a hacer eso, hermano, por favor, de ninguna manera. No estamos hablando de eso, no. Pero es muy importante, cuando nosotros deshonramos, quedamos fuera. Y fuera se necesita arrepentimiento para entrar en el campamento. Gloria a Dios. Pero arrepentimiento, si a mí me interesa entrar en el campamento. Claro, obviamente. Si no, ¿para qué vamos a tener arrepentimiento? Pero quedar fuera es vagabundear. Ay, Señor amado. Esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. ¿Y qué significa vagabundear? Amén. Vagabundear significa dar vueltas. Y hoy creí que encontré el lugar, que encontré los líderes que realmente me saben llevar, que encontré el futuro para mí, para mi vida. Y mañana es como que ese era un espejismo que de repente ya no está. ¿Y qué pasó? Y pasó que se está vagabundeando fuera del campamento. Hermano, es muy importante entender este tiempo. Fíjense, en días en donde Cristo está por venir a buscar a su amada, a su iglesia, a su novia, lo peor que nos puede pasar es que el enemigo nos haga caer en este error, hermano mío. Entonces, el que cae en este error queda afuera, y afuera está haciendo merced del enemigo. Ay, el que tenga oído, oiga. Yo oro en mi corazón, hermanos míos, en esta tarde, para que podamos comprender esto y podamos recibir con humildad esta palabra, todos, hermanos, absolutamente todos, y que podamos comprender que no podemos caer en esta trampa. No podemos caer en esta trampa, hermanos míos. Fíjense, el Señor le decía a su pueblo, y nos dice también, porque traslada esa palabra a nuestros días: si yo soy Señor, ¿verdad?, y soy Padre, ¿dónde está la honra? Entonces, a veces nosotros con nuestros labios mucha honra, pero con nuestros hechos nada. Entonces, es muy importante que comprendamos esto, hermano mío, muy, pero muy importante. Mire, reconocer las fuentes de vida, Yo no puedo deshonrar a mi papá o a mi mamá biológica, de ninguna manera. Ellos me dieron vida, fue una fuente de vida que Dios usó para que yo pueda estar aquí. Es muy importante esto. Pero vos no conocés a mi papá, no conocés a mi mamá. Lo que pasa, más allá de desacuerdo, más allá de falta de entendimiento, de problemas, yo no puedo de ninguna manera deshonrar una fuente de vida. Gloria a Dios. Yo no puedo deshonrar a un anciano, porque fue una fuente de vida. Y Dios lo mantiene con vida y lo mantiene muchas veces lleno de sabiduría. O sea, el anciano no solamente es caprichoso.
Acá en la iglesia tenemos unos cuantos, caprichosos, pero son una bendición, hermano. Son una bendición porque hay sabiduría en ellos. Y en muchas oportunidades yo se lo he compartido a los hermanos, ¿verdad? A veces nos reímos de su cosita de anciano, de anciana, pero qué importante es comprender que muchas veces nos dan un ejemplo, hermano. Nos dan un ejemplo, gloria a Dios. Esto es tremendo. Estos días de pandemia no tenemos reunión en la iglesia. Y son los primeros que toman el teléfono y dicen, pastor, acá tengo mi diezmo y tengo mi ofrenda. No es mío, es para el Señor. Yo amo la casa de Dios, aunque no puedo ir hoy a la casa de Dios, pero yo la amo. Esto es muy importante, hermano. Y lo vemos en ancianos primeramente. Y de repente, pero qué tremendo, porque todos deberíamos comprender eso de esa manera. Pero viste, pastor, que al final terminaste hablando de plata. No estamos hablando de plata, mis hermanos, estamos hablando de honra. Es muy importante entender esto. La casa del Señor, la obra del Señor, la sustenta el Señor de la obra. Entonces, nada va a impedir que Dios sostenga su obra, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tenemos que aprender a honrar, ¿verdad?, a Dios, al Dios de la obra. Si no lo hacemos, hermano, estamos cayendo en un error muy grave. Es una fuente de vida. La iglesia es una fuente de vida porque aquí el Señor me imparte vida a través de los ministros, a través de su divina presencia, a través de la comunión con los santos, a través del poder del Espíritu Santo que me invade. Ahí es una fuente de vida. Hoy vos o cualquiera tiene todo el derecho del mundo de apagar no, la radio no, apagar la computadora, ¿no es cierto? O el teléfono. Todo lo podemos hacer. No me gusta lo que está diciendo este tipo, apagalo. No hay problema. Bárbaro, pero ¿sabes qué estás haciendo? Apagando una fuente de vida. Estás apagando una fuente de vida, porque la palabra de Dios que yo te estoy trasladando es vida, es espíritu y vida. Entonces debemos honrar esto, es muy importante entenderlo y recibirlo con humildad de corazón, con un corazón abierto, decirle, Señor, yo estoy recibiendo tu palabra y voy a poner por obra tu palabra, no de labios, sino de todo mi corazón. Es muy importante esto, hermanos míos, muy pero muy importante, gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, que esto es bien tremendo. A veces muchas veces pensamos que para honrar una fuente de vida necesitamos grandes cosas. Y no es así, mi hermano, no es así. Yo recuerdo que cuando yo estaba comenzando en el Señor, ¿verdad? Yo me gustaba colaborar en la iglesia, siempre estaba allí, no solamente en el momento de la reunión, sino también fuera de la reunión. Y parte de mi trabajo era ocuparme del sonido de la iglesia, también del mantenimiento del edificio, de la iglesia, ¿verdad? Entonces recuerdo que teníamos en un lugarcito con el pastor algunas cosas guardadas, ¿no? Había primicias, había de repente cables de repuesto para los micrófonos, otros micrófonos. Entre las cosas que había lamparitas, ¿no? Y en aquel momento teníamos una iglesia en donde había muchas lamparitas, ¿verdad? Y se quema una. Entonces recuerdo que una tarde le digo a mi pastor, voy a cambiar la lamparita. Entonces me dijo, no cambie la lamparita. ¿Por qué, pastor, no cambia la lamparita? Si tenemos lamparita, cambiamos la lamparita, si tenemos iluminación. Espera, vamos a ver si alguien la cambia. Y yo pensé que era yo el encargado de ir a buscar la lamparita que teníamos y de ponerla, ¿verdad? Pero me dijo, vamos a esperar si alguien se inquieta y cambia la lamparita. Pasó un culto, pasó 2 cultos, pasó 3 cultos y seguíamos a oscuras. ¿Amén? Hasta que el pastor, recuerdo que desde la plataforma lo dijo a viva voz. ¿Cómo puede ser? Pobres los hermanos que estaban bajo ese lugar, en el sector oscuro, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que nadie se le ocurra mirar para arriba y ver que falta una lamparita? Y así la pongo yo, la lamparita. ¿Cuánto vale una lamparita? ¿Amén? Vamos a comprar una lamparita, nos juntamos entre 2 o 3 que sea para comprar una lamparita, pero vamos a ponerla. Vamos a amar la casa de Dios, vamos a embellecerla, vamos a honrarla. Uy, mira, se está descascarando esta pared. ¿Y si la pintamos? Vamos a honrar a nuestro Dios. Es la casa de Dios. Es muy importante esto, por favor. Pastor, ¿estás pagando la luz? Bueno, si no la pagaste, vamos a juntar la plata y la pagamos. Eso está honrando al Señor, hermano mío. Qué importante es esto. Es muy, pero muy importante. Es una semilla que se siembra de honra o de deshonra. Es muy importante. Muy, pero muy importante. Pastor, ¿te hace falta una corbata? Bueno, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Yo te voy a comprar una corbata, ya te la traigo. Gloria a Dios. O no le digo a nadie, se la traigo. Amén. Pero ¿no tenés corbata, pastor? Sí, tengo corbata, gracias a Dios tengo, gloria a Dios. Pero no se trata de volvemos al principio, ¿no?, que muchos están utilizando, que es a través de ciertos argumentos simplemente sacarle plata al pueblo. No, hermano, yo no te quiero sacar plata, yo te quiero enseñar a honrar, porque la honra es muy, pero muy importante y Dios la escucha. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y tenemos que medir nuestras acciones y ser sabios, que nada entorpezca nuestra relación con Dios y que nada entorpezca esto. Esto es maravilloso, hermano, porque cuando Él venga, hermano mío, va a buscar encontrarnos irreprensibles, ¿verdad? Y esto no significa que no vamos a fallar. Obviamente que siempre en algo vamos a fallar, pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Gloria a Dios. Fíjense, en estos momentos no tenemos al anticristo ya sentado allí, ¿no?, como va a ocurrir en los días de la tribulación. Pero ya el espíritu del anticristo ya está en funciones, ya está ante nosotros. Vemos cómo los eventos que van ocurriendo, las situaciones que se van dando, vemos cómo el espíritu del anticristo va trabajando en nosotros, ¿verdad?, y alrededor nuestro. No podemos decir hoy nosotros, creyentes en Cristo Jesús, que no identificamos el espíritu del anticristo moviéndose, preparando todo su escenario para los días de la tribulación. Entonces debemos comprender algo. Miren, en los días de la tribulación va a ocurrir algo muy, pero muy importante. Fíjense que allí estará el tercer templo ya levantado. Y cuando pase la primera parte de la tribulación, ¿verdad?, que son los primeros 3 años y medio, en donde habrá mucho engaño y hasta muchos creerán que aún es el Mesías que había de venir. Mire qué tremendo el engaño que va a producir este personaje en la primera parte de la tribulación. Pero en la segunda parte de la tribulación dice que se va a sentar en ese templo, en el trono de Dios, y va a exigir adoración, gloria a Dios, diciendo que Él es Dios. O sea, de otras palabras, se va a revelar cuál es su verdadera naturaleza, ¿amén?, y quién es en realidad. Pero la primera acción que va a llevar adelante el anticristo en los días de la tribulación es que va a hacer cesar la ofrenda, hermano. Miren qué interesante esto, gloria a Dios. Ahora fíjense qué importante es esto. El mismo espíritu que en aquellos días va a hacer cesar la ofrenda es el mismo espíritu que se mueve hoy. ¿Estás ofrendándole al Señor? No, pero yo llevo mi diezmo, pastor. ¿Le estás ofrendando al Señor? Si no le estás ofrendando al Señor, esto es para tener cuidado, porque es el mismo espíritu el que está provocando esto. No, pero yo cuando voy a la iglesia ofrendo. Y si no hay iglesia, no ofrendamos más. Ojo con esto. Son principios de honra. A las fuentes de vida hay que honrarlas. Es muy importante esto. Esto no es dinero, poner dinero en el bolsillo del pastor. Esto es honrar una fuente de vida. Esto es honrar la casa de Dios. Esto es honrar a Dios, hermano. Es muy importante esto. Son principios que debemos comprenderlos, practicarlos y enseñarlos. Conjuntamente con alejarnos de toda murmuración, hermano mío. Alejarnos de todo aquello que puede salir de nuestros labios y que Dios lo oye. Esas segundas intenciones con que a veces se dicen las cosas, hermano mío, tengamos cuidado con esto. Cristo está muy cerca, Él viene por su iglesia y no se va a llevar una iglesia así, ¿eh? No. Entonces, es muy importante que yo exponga esto y pongamos esta temática sobre la mesa, porque todos nosotros estamos aguardando a nuestro Dios. Y estamos aguardando a nuestro Dios con ansias porque le amamos. Él es la fuente de toda vida. Y a Él se le dé todo el honor y toda la honra. Hermanos míos, vamos a orar, gloria a Dios. Vamos a orar, acompañadme en esta oración para que sea sellada esta palabra en nuestros corazones y podamos comprender con un limpio entendimiento, hermanos míos, la ley de la honra.
Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias, Padre bueno. Gracias porque tú permites, Señor, que a través de este medio podamos estar reunidos en tu nombre. Yo me uno a ese hermano, a esa hermana, Señor, que en esta hora estamos ligados a través de esta red social. Señor amado, y juntos vamos a tu presencia, rogándote que tu amor, tu misericordia nos alcance, que esta bendita palabra sea sellada en nuestros corazones. Yo como tu siervo bendigo, Padre amado, bendigo a cada uno de aquellos que está al alcance de esta palabra donde se encuentren. Bendigo a toda la iglesia Refugio de Paz, hermanos y hermanas preciosos, comprometidos contigo, Señor, que te están buscando. Yo te ruego que esta palabra, Señor, se selle a fuego en sus corazones, que cobre vida en su interior, Padre amado, de tal manera, Señor amado, que de aquí en adelante ninguno caiga en la trampa del enemigo, que es la trampa de la deshonra. Señor, yo bendigo a tu pueblo y declaro victoria y confieso con mis labios, sin lugar a dudas, que esta palabra, Señor amado, está siendo trasladada hacia sus corazones y cumplirá el propósito por el cual tú la estás enviando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Sean sabios, tomen la palabra, créanla con todo su corazón, pónganla por obra, hermanos míos, y esto va a agradar al Señor de manera sobrenatural. El Señor está oyendo. ¿Qué semilla vos y yo vamos a sembrar? Dios los bendiga mucho. Nos encontramos aquí este martes a partir de las 18. No te olvides. Por allí viste un teléfono en pantalla que es el pedido de oración. Si hay un pedido de oración, no dejes de enviárnoslo. Vamos a estar orando, vamos intercediendo por cada necesidad. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, todas tus cosas. El Señor está contigo. Él te ama y porque te ama te instruye. Él te ama y porque te ama te sostiene. Él te ama y ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y no olvidemos que en estos tiempos convulsionados, por sus llagas hemos sido nosotros curados. No olvidemos que Él entregó su cuerpo en sacrificio y recibió cada uno de esos 39 latigazos para que vos y yo atravesemos etapas, instancias como esta, en donde el enemigo está atacando con enfermedad, donde el caballo amarillento está cabalgando y está llevando pestilencias por este mundo. Pero a los hijos de Dios que están buscando a Dios, que le agradan, gloria a Dios, el Señor los va a levantar. Dios les bendiga mucho. Sé que estás trabajando en mi corazón, conforme a tu buen propósito. En ti he puesto toda mi atención, por fe cumpliré con la misión. Voy a Qué bendición grande la palabra que hoy hemos recibido. Qué bueno que es el Señor que nos instruye, que da ese buen consejo, ¿no? Y bueno, como decía nuestro pastor, Dios honra a aquellos que saben honrar también. Y qué bueno es comprender, Camino, en este tiempo que tenemos que honrar al Señor. No tenemos que dejar de hacerlo, honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, nuestros padres espirituales, honrar a nuestros padres naturales, honrar a aquellos mayores, a aquellas personas que nos rodean. Y bueno, el Señor nos está enseñando, porque a través de su palabra Él nos enseña a vivir y a cómo desarrollar nuestras vidas de manera correcta. Queremos saludar a toda la gente que estaba del otro lado, que nos hacía saber que allí escuchaba la palabra a través de cada
cada comentario. Quiero saludar a la abuela Teodora, que sabemos que está del otro lado, a nuestro hermano Julio, nuestra hermana Cecilia, que también nos escribía. Cami, veía un video de una de las niñas de la Iglesia Refugio de Paz, le mando un beso a Ro, a Loana, y mandaba cómo alababa a través de, bueno, desde su casa, viendo la alabanza, y qué lindo, nos gozamos con eso, ¿no? Porque podemos ver que aún hasta los niños de pequeños se los instruye para que puedan también honrar al Señor. Amén, me encantó eso, damos una bendición para Loana, es hermoso. Me gustó eso que dijiste, Mari, porque yo escuchaba al pastor mientras nos hablaba y él nos hablaba de una semilla, ¿no? Esta semilla de deshonra o de honra. Y lo que pensaba en mi corazón es que una semilla en cierta parte es un legado, ¿no? Es algo que estamos sembrando para el futuro. Entonces eso me llevaba a pensar, ¿cuál es mi legado? ¿Un legado de honra? ¿Un legado de deshonra, no? ¿Qué le estamos a nuestros futuros hijos o a aquellos que nos ven, no? ¿Qué legado estamos dejando? Y es muy importante que seamos personas de honra, ¿no? Personas que demos honra y creo que el Señor nos da tantas cosas buenas. El Señor nos honra muchas veces inmerecidamente. Nosotros debemos corresponder. Y me ha encantado esta palabra. Otro versículo que el pastor nos mencionaba sobre los padres y considero que es muy importante eso, que está en Proverbios 20:20, dice, no te puedes olvidar, 20:20. Dice, es para este año. Dice, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Entonces, qué importante, ¿no? Honrar a nuestros padres, porque ellos nos han dado todo, ¿no? Ellos nos han brindado su apoyo incondicionalmente. Honremos a nuestros padres naturales y por supuesto a nuestros padres espirituales también, así como lo hacía Gaby, que le enviaba saludos al pastor, que una bendición la palabra, le enviamos un abrazo también a Valen, que nos decía bendiciones a toda la familia de Cristo, escuchamos en familia el alimento para nuestra vida. También quiero enviarle un saludo a Estela, que nos decía desde el inicio expectante, esperando el maná de hoy en familia. Bueno, lo hemos recibido. También le envío saludos a Norma, al hermano Julio, que comparte todas las transmisiones. Y hoy, Mari, pasó algo inédito. Mira, hoy vi un comentario de un hermano Anonymous que lentamente está dejando de ser. Le enviamos un saludo a Guille, que por lo menos 2 caritas hoy ha mandado en la transmisión. Muy bien, bueno, hay hermanos que están del otro lado, pero no escriben, no nos dejan ese saludo, pero sabemos que están allí, así que bueno, le enviamos un saludo a todos ellos, los queremos mucho a todos, y bueno, hay personas que tal vez no las conocemos porque no sabemos hasta dónde llega una transmisión en vivo, puede llegar tan lejos, ¿no? Nosotros estamos aquí en Mar del Plata, pero pueden escucharla en muchas partes del mundo. Y bueno, saludamos y bendecimos a todos ellos, a todos los que se van sumando, a todos los que ven esta transmisión en otro momento, tal vez no lo están viendo en vivo, pero lo pueden ver en otro momento. Así que bueno, los bendecimos a todos y les recordamos que el martes, a partir de las 18 horas, volvemos a estar en vivo en esta reunión en línea. Cada martes, cada jueves y cada domingo vivimos este momento especial todos juntos, virtualmente. En línea, no online. Pidas, Mari, que ¿tenés más? Bueno, vamos a leer un poco más. Después me dicen, no me saludaste. ¿Se te enojan los hermanos, Cami? Sí, no, por las dudas los voy a saludar, hermanos, porque los queremos. Le quiero enviar un saludo a nuestra hermana Cecilia, que ella nos dejaba sus bendiciones. No sé, Ceci, te amamos. Mira, te saludamos 2 veces. También quiero enviarle un saludo a Gabriel Muñoz, que nos decía bendiciones. Bendiciones para vos, Gabriel. Hugo también se comunicó con nosotros, nos dejaba un mensaje muy lindo. Daniela, qué linda adoración. Osana, yo por las dudas, hermanos, los saludo 3, 4 veces, así ustedes saben que los amamos y que realmente, bueno, nos bendicen esos mensajes. El pastor Ramón nos decía fortaleza prometida, poder y gloria del Señor. Nos dejaba el Salmo 29:11, así que bueno, espero no haberme olvidado de ninguno, pero le envío un abrazo a todos los hermanos y gracias, muchas gracias por estar unidos a esta transmisión. Amén. Ahora nos vamos. Van a pensar que yo me quiero ir. No, yo me quedaría un ratito más. ¿Vos qué decís, Cami? El operador dice, hay que saludar a todos, ¿no? Dice. Muy bien, bueno, están todos saludados. Les mandamos una... En tiempo de decisión, digo yo.
Bueno, les recordamos que hay programas que pueden ver en vivo también a través de las transmisiones de esta página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Mañana lunes pueden ver Sembrando la Verdad a partir de las 20 horas, ¿no? Amén. Amén, 20 horas. Si nos equivocamos, nos pueden O 19 horas. Ay, creo que 20 horas. Muy bien, cualquier cosa nos escriben aquí en la transmisión. El lunes está Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en 87.5, FM 87.5. Nuestra hermana Ofelia, nuestra hermana Anita. Bueno, hay muchos programas a lo largo de la semana. Vamos por más los miércoles. Está Tiempo de Decisión, Cuenta Regresiva, Vale la Pena. El programa del Pastor de lunes a viernes también en RKM, FM 87.5 y a través de nuestro canal en YouTube, Iglesia Refugio de Paz, el Expreso de Medianoche. No te pongas nerviosa, Mari, son demasiados. Son No me muchos. acuerdo. A veces es un poco difícil porque son demasiados, tenemos demasiada bendición y estamos Es felices. que vos me haces hablar más. Mira, hermano, mire, le quiero enviar un saludo. Acá se nos ríe el operador. Saludos a la pastora Elena, dice el pastor Ramón. Bueno, no sé si me está recordando a mí que no la saludé. Sabe la pastora Elena que yo la amo con todo mi corazón, así que le envío un abrazo a los pastores de Villa Gesell. Muy bien, bueno, nos vamos antes de hacer papelones. Vamos. Les mandamos un abrazo grande, que el Señor los bendiga mucho y como recién lo decíamos, el martes a partir de las 18 horas nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz. Su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo